Hola, muy buenas a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos el día de hoy? Todo bien, a full dándole ahí al estudio. Exacto. Buenas noches con todos. Bueno, para empezar este primer podcast que tiene un enfoque educativo, ¿no? En el que se hablarán varios temas. El día de hoy vamos a justamente hablar sobre educación y COVID-19, educación en tiempos de coronavirus, y para eso tenemos a nuestro invitado especial, Pepe Pérez, que viene en representación de la U, más que nada, es un edutuber, hace contenido digital educativo y sabe bastante de esta situación en cuanto a comunicación virtual. Creo que sería muy interesante saber sus opiniones y saber un poco el contexto que él tiene para esta situación. Me presento y presento primero a mi compañero Justin Zamora, psicopedagogo. Él se especializa, bueno, viene con una base de psicología organizacional, pero como a muchos nos toca, nos pega el bichito de la educación. Esto es una labor más de amor, de cariño, pues entonces especializado en la psicopedagogía, y él también aportará desde ese lado. En cambio, yo me presento Brandon y más que nada yo voy a estar en el lado del juego, del diseño de juegos, y cómo esto yo lo he mezclado como docente en la cuestión educativa, ¿no? Cómo el juego se puede mezclar, cómo puede generar unos procesos educativos interesantes. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, ¿Qué buenas tal? noches, buenas noches. Gracias por esa buena introducción, Brandon. Sean bienvenidos aquí al podcast Labocast de Laboratorio del Juego. Queremos compartir nuestra visión, nuestra perspectiva sobre la educación con las personas a las que podamos llegar, ¿no? Somos apasionados de este tema y creemos que este fenómeno que está dando va a traer una revolución educativa, va a ser un antes y un después en muchas cosas, no solo en la educación, pero queremos hablar de eso, ¿no? De la educación. Voy a decir cuál es la agenda del día y bueno, pues después le cedemos un poco la palabra a nuestro invitado muy especial, Pepe, como ya había dicho Brando, viene como representante de ALAU, una de las mejores startups educativas del país, y incluso había oído que ALAU ya está en Colombia, entonces también, ¿por qué no?, de Latinoamérica. Entonces, bueno, vamos a decir el orden del día. En Labocast, en nuestro primer programa, vamos a tocar lo que es la educación en tiempos de coronavirus, ¿no? Vamos primero a hacer un contexto introductorio de qué es lo que está sucediendo en el panorama educativo que ha desencadenado este terrible caso, ¿no? Esta terrible pandemia a nivel mundial. ¿Qué es lo que se está haciendo para combatir esta situación? ¿Cuáles son los pros que se han desencadenado por la pandemia? ¿Cuáles son las contras que se han desencadenado por la pandemia? ¿Sí? ¿Qué recomendaciones podemos darles nosotros tres, y otros apasionados de la educación que nos estén escuchando también? Pues pueden compartir sus comentarios, ¿no? Sus aportes. ¿Qué recomendaciones les podemos hacer para no morir en el intento, como se está viendo mucho últimamente? Y el futuro después, ya de una vez que haya, no sé, no sabemos, ¿no?, una vacuna, una posible cura, o la cuarentena funcione, ¿qué es lo que nos depara, ¿no?, el futuro en cuanto a los temas educativos? Así que, Pepe, la palabra es suya ahora. Sí, muchas gracias Brandon y Justin por la invitación, pues ahí viniendo a aportar con un poco de la experticia que se ha tenido en la educación. Pues como la U ya estamos trabajando 6 años en educación en línea en el país, con muchos proyectos. Inicialmente solo una plataforma para el examen de ingreso a la universidad de la CENESID, que ya cada día está mutando, ya no puedo decir el ser bachiller porque se dividió de nuevo y está teniendo mutaciones, pero siempre trabajando con una metodología en línea, pues para brindar estos servicios. Y hoy en día ya tenemos un portafolio de cursos ya más abierto, ya estamos explorando nuevas áreas también en conjunto con otras organizaciones.
y pues fomentar esto que es la autoeducación, el autoaprendizaje, que es algo no tan sencillo como estamos viendo hoy en día, pero lo que sí quiero recalcar es que quitémonos de la cabeza eso, que pasando esto del coronavirus vamos a volver a la normalidad, porque nunca va a ser normal, nunca vamos a volver a lo que era antes, vamos a volver a una nueva vida después del coronavirus. Y lo que me parece interesante es como hoy en día han salido muchas iniciativas, ya sea en muchos aspectos culturales, de entretenimiento y sobre todo educativos, que es por la rama y el motivo en el que estamos aquí, en el cual esperemos que también sepan seguir llevando las herramientas, las tecnologías de la información y la comunicación por este lado. Y también algo más sobre mí, que muy apasionado de esto, soy estudiante de comunicación y justamente estoy trabajando en mi tesis sobre la comunicación en línea o la educomunicación. Entonces, para entregar mucho en estos proyectos, y muchas gracias por la invitación, siempre encantados de apoyarles. Muchas gracias. Brandon. Gracias, Pepe. Axel nos manda saludos. Saludos, Axel, un abrazo. ¿Cómo estás? Desde allá, desde Colombia, si no estoy mal, nos saludas. También tiene su iniciativa de educación, entonces justamente esto es lo que busca este podcast, es más que nada poder recopilar información y poder compartir esa información, esas opiniones, esas referencias, datos incluso, para poder luchar. Y como por ahí a mí me gusta esta frase, por decirlo así, de mantener la escuela abierta en estos tiempos. Entonces, ya creo que sabemos bastante el contexto, la situación nos ha obligado, y sí fue obligatorio, por decirlo así, a encerrarnos, permanecer en casa, y con esto se ve influenciada por manera directa la forma en la que estamos enseñando y la forma en la que estamos aprendiendo. Aquí quisiera que Justin me apoye un poquito en cómo crees que influencia directamente la situación del COVID-19 a la escuela secundaria, en este caso hablemos. Ya, bueno, como habíamos comentado, vamos a ponernos un poco en contexto con lo que nos dice Brandon, ¿no? Está claro, como dice José, dice Pepe también, la educación simplemente no va a ser la misma, muchas cosas no van a ser la misma, y una de las cosas que no van a ser la misma son la naturaleza educativa tradicional que veníamos llevando ya desde hace décadas en la educación, ¿no? La educación como tal. ¿Qué podemos hacer, qué hipótesis podemos tener acerca de cómo vaya a ser la educación en los colegios, por ejemplo, como me comenta Brandon? Bueno, para empezar, las aulas de 50, 60 alumnos están acabadas. O sea, primero vamos a hablar un poco de infraestructura, ¿no? Después, lo que se está haciendo ahora, que es esto de enviar una carga abusiva de tareas a través de medios como WhatsApp o correos electrónicos, tienen también que cambiar, porque si no, ya de por sí la educación ya era medio floja, de la misma forma, ¿no? No hay diferencia entre que estés sentado frente a una compu y que estés sentado frente a un pizarrón y te bombardeen de deberes, de trabajos que en realidad no crean nada de valor. Por ejemplo, puedo rescatar las palabras de un viejo amigo, amante de la educación también, que los deberes, o sea, los deberes que te mandan a la casa son de las cosas más antipedagógicas que puedan existir, porque precisamente en donde vas a aprender es en el colegio, pues, ¿no? En el colegio es en donde tienes que trabajar y aprender. En la casa mejor que te pegue, que puedas tocar la guitarra, que puedas aprender un instrumento, que puedas leer los libros que te gustan, que puedas dedicarle unas cuantas horas a los pasatiempos que quieres hacer, ¿no? Por supuesto, esto también se refleja en la realidad y depende de la materia. Hay materias que requieren un esfuerzo extra que sí tenemos que darle en casa, pero de todas maneras sí cambia totalmente la dinámica ahora con lo del virus, ¿no? Antes de ceder la palabra a cualquiera de ustedes, leo lo que dice Axel, ¿no? Sí, desde Colombia a Medellín, lo que nos iba a tomar años, el virus lo logrará en meses, fuerza Ecuador. Interesante el comentario, ¿no? Porque si bien algunos ministerios, o sea, no nos vamos a poner nada políticos aquí, pero algunos ministerios crean bastante resistencia al cambio, ¿no? Ahora a la mala van a tener que cambiar con lo que está haciendo el virus.
Muy bien, muchas gracias Justin por tu aporte. Justamente hablando de esto de las tareas, sí me parece algo interesante. Tengo una opinión muy específica y muy clara al respecto, pero ¿qué opinas tú, Pepe, sobre esta situación en específico, que la educación virtual en respuesta al COVID-19 se ha vuelto una cuestión de enviar tareas a la casa? Oye, para mí, bueno, la experiencia en la universidad es que no muchos centros educativos no están preparados para esto, porque no es solo cuestión de llevar o mandar un archivo a que lean o abrir el Zoom y leer 2 horas las diapositivas, sino realmente es diferente aquí el foco de atención que va a estar teniendo el estudiante dentro de un aula virtual. Entonces se pueden aplicar diferentes metodologías, técnicas, herramientas incluso para llevar o conectar mejor con los estudiantes. Entonces sí es muy cansado pues estar 2 horas virtualmente recibiendo una lectura de unas diapositivas en el aula. Siquiera te das la vuelta, conversas con un compañero en algún rato, pero para mí eso sí me parece algo muy difícil. Y pues retomando lo que decía Jody, también depende mucho de la metodología que se emplee. Hay una metodología que deben haber escuchado que se llama Flipped Classroom, en el cual se cambia la dinámica del aprendizaje. Ya no aprendes en el colegio y te llevas la tarea a la casa, sino es todo al revés. Aprendes en la casa y la tarea la realizas en el colegio. Entonces me parece eso muy bueno. De hecho, un canal que sigo y que hicimos un video juntos con Alaú, que se llama La Cuna de Arly Carnazo, él empezó su canal de YouTube para implementar esta metodología. Entonces, él inicialmente solo para sus estudiantes de colegio, y esta semana ya llegó a los 100,000 suscriptores y pues realmente todo su contenido y todas las metodologías que él emplea ha estado muy buena. Entonces, también se apoya de otras herramientas para conectar así con los estudiantes. Entonces, me parece muy bueno. También creo que debemos tener mucha iniciativa como docentes, como educadores, pues, porque si vamos viendo también la comunicación y un poco también contagias de esa energía. Entonces, si el profe está aburrido leyendo 2 horas la diapositiva, no va a conectar con los estudiantes. Entonces, es muy importante también tener iniciativa, tener buena actitud, pues, para llevar a cabo las actividades. Una cosita, ¿no? Un pequeño paréntesis. Todos los aportes que vayamos nombrando aquí, ese va a ser nuestro obsequio, ¿no? Como laboratorio del juego, queremos no solo venir a decirles unas cuantas cosas y nos vamos a la casa, o nos quedamos en la casa más bien, apagamos la transmisión, sino queremos darle los aportes que estamos mencionando acá. Entonces, por ejemplo, un excelente primer aporte es el que está haciendo Pepe. Le vamos a pedir el enlace y el canal de YouTube que vamos a dejar en los comentarios de Facebook para que ustedes puedan visitar dicho canal y empaparse de estas nuevas metodologías que ves. Y antes de ahora sí que continúes, Brandon, es muy curioso que digan nuevas metodologías, porque estas metodologías de Flipped Classroom tienen décadas, pero como una vez más dije, la resistencia al cambio nos enceguecen y no nos permiten investigar nuevas cosas que en realidad no son nuevas. Ya el método Montessori tiene décadas. Waldorf, Montessori, sí, es súper curioso el caso en nuestro país con respecto a ese tema. Bueno, antes solo decir lo que estás diciendo tú, Justin, va muy de la mano con lo que dice Axel, pues esta crisis nos ha hecho ir súper rápido. Entonces hoy en día, gracias a esto, estamos pues viendo nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevas cosas. Y sí, hay muchas metodologías. También debemos ver muchas veces el contexto en el cual se está desenvolviendo. Pues acá hubo una gran pensadora educativa, Rebecca Field, si lo quieren mencionar con su nombre tradicional alemán, una gran pedagoga que escribió varios libros, tuvo acá sus proyectos educativos. Según sabía, no le fue tan bien porque el contexto social no le dio para mucho, pero yo estuve un año en Alemania haciendo un voluntariado y trabajé en una escuela alternativa, en una escuela libre, y una de las madres conversando me dice, y fue mi primer contacto con Rebecca Wild, que me dijo, oye Pepe, ¿tú conoces a Rebecca Wild? No la conozco. Pero sí vive en Ecuador. Yo por ella inscribí a mi hija en este tipo de escuela porque con sus libros me motivó y sé que el aprendizaje puede ser diferente. Entonces, metodologías que incluso han estado aquí expertas en el país y a veces ni sabemos. Entonces, es como decimos, la importancia de investigar y tener esa iniciativa por cambiar las cosas. Algo que es muy difícil. Sabemos que no estamos muy abiertos al cambio. La cotidianidad nos lleva siempre de la mano. Entonces, siempre hay que abrirnos a nuevas experiencias, romper esa burbujita y pues ahí darle y echarle ganas con esas nuevas ideas e implementarlas.
Muchas gracias, Pepe. Yo, de hecho, justamente también quería comentar algo más específico sobre el Flipped Classroom o aula invertida, que si bien, Justin, sí es cierto, o sea, es una metodología que está hace ya dando muchas vueltas. Es más, en lo que es de España, hay por decirlo así, el Ministerio de Educación allá, hace algunos años atrás, yo recuerdo haber leído una propuesta que ellos pensaban, su plan era que para más o menos del 2020, o sea, este año, el 80% de la metodología de las ESOs, ¿no es cierto? Tengan esta metodología Flipped Classroom, porque de hecho es muy positiva. Y es gracioso porque también escuchaba a algunos colegas españoles y me decían, eso estaba muy lejos de ser cierto. Y de repente, ¡pa!, nos llega el coronavirus y parece que se van a cumplir ciertas metas. Pero ¿cómo haces tú aula invertida de forma virtual? A lo que voy es, normalmente la aula invertida se entiende como un proceso en el que la teoría, es decir, la conceptualización dentro del círculo del aprendizaje, la parte de conceptualización se hace en casa y la parte práctica de reflexión la haces en el colegio, en el aula. ¿Cómo desarrollas eso si ahora no hay aula o no hay colegio, sino hay casa? Lo lógico sería el trabajo autónomo, pero ¿cómo ahora entonces mejoramos el trabajo autónomo del estudiante? Porque algo que ha quedado claro, yo soy docente en un colegio también, y algo que a mí me queda muy claro es que el trabajo autónomo, al menos de los adolescentes, bachillerato, educación básica superior, es nulo, es muy bajo. Es decir, no estamos acostumbrados a este tipo de educación. Ellos todavía prefieren, lógicamente, las clases y que el docente se ponga al frente, les diga qué hacer y que se pongan a hacer. Entonces, ¿cómo sería una buena, interesante forma de abordar Flipped Classroom a través de la virtualidad? Oye, yo con mis clases de la universidad, un profe, no es que esté empleándola como tal, pero creo que le ha salido empíricamente un poco. Entonces, con él nos apoyamos en Google Classroom y él nos comparte ahí tweets, blogs, libros, notas de interés para estar leyendo. Y cuando nos reunimos a la clase a través de Zoom, ahí ponemos o discutimos sobre lo leído, ponemos nuestras opiniones, qué pensamos, qué debería cambiar, o analizamos los textos. Entonces me parece que de cierta manera estamos realizando este Flipped Classroom de una forma muy sencilla, porque normalmente fuera, lean esto y den un resumen, y le entregamos el resumen y seguiríamos con la clase. En cambio, ya estamos nosotros leyendo, nosotros averiguando sobre este tema y de ahí poniéndola en común con todos los compañeros del aula. Entonces, me ha gustado bastante estas clases porque ayuda bastante a formarnos y pensar críticamente, que es lo bueno. Y lo chévere, bueno, también la materia es resolución de conflictos, entonces estamos analizando bastante el contexto del gobierno ecuatoriano, cómo ha llevado la comunicación en la crisis del COVID. Entonces también, gracias a esta crisis, estamos pues teniendo una chévere dinámica de clases. Pero como digo, también va de la iniciativa de los profesores. Ahí contaban, estuve participando en una asamblea estudiantil el día sábado y ahí comentaron de que no les va bien con unas clases, y con otras tampoco, y comentaron que de hecho un profe que se graba a él y les envía un enlace de YouTube es la mejor metodología que están haciendo. Entonces, ahí se podría trabajar un poco más, pues ya poniéndole en alguna plataforma o con ciertos estándares de LMS, que es Learning Machine System. Entonces ahí, potenciar el aprendizaje, pero recordemos que es mucho más útil muchas veces tener un video grabado en el cual tú puedes pausar, puedes adelantar, puedes volver a ver, incluso si no entendiste. En cambio, en una llamada de Zoom, que a veces se te corta, no entiendes al profesor y se queda ahí. Entonces, es muy interesante ver también la manera de cómo se aplica esto. Entonces, sí, continúa hablando. Justamente quiero conversar un poquito más al respecto. Y es que yo creo, muy honestamente, que el trabajo que estamos haciendo en la unidad educativa CEPSI es bastante interesante, porque lo que hace es justamente no caer en el esquema o en el juego
y ahora tenemos que dar clases, entonces mandemos tareas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es abordar la educación virtual desde 3 pilares fundamentales y que yo creo que es muy importante porque ha dado muy buenos resultados con papitos felices, con los chicos tranquilos y aprendiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Son 3 pilares fundamentales, un pilar asincrónico, un pilar sincrónico y el otro de trabajo autónomo. ¿En qué consiste cada uno? El sincrónico es pues no le llamamos clases porque para mí no son clases las sesiones de Zoom en vivo. Las sesiones de Zoom son sesiones de trabajo en las que se da retroalimentación de lo que asincrónicamente se está mandando. ¿Y cómo hacemos esto de asincrónicamente? Pues justamente como comentó Pepe, nos grabamos videos. Los docentes tenemos un horario y trabajamos igual desde casa, pero ¿qué hacemos? Grabamos nuestras clases de formas mucho más concretas en video. Tenemos una norma que el video no puede durar más de 10 minutos. Entonces nosotros buscamos la manera en que una clase que tenga todas las cuestiones de la clase, ¿no? Que tenga el buen enganche, los objetivos de aprendizaje, cuál es la destreza que se va a tratar, una explicación breve, concreta, importante, que se conceptualice y se reflexione, todo en un solo video de 7 a 10 minutos. Y luego, eso se envía conjuntamente con una pequeña tarea. Las tareas están muy bien pensadas, no son igual una cuestión que le cargue al estudiante de trabajo, sino tareas que les apoye a concretar ese objetivo de aprendizaje que se vio en el video. Y luego, cuando llega la sesión en vivo, en Zoom, ocupamos Zoom, se hace la retroalimentación. Entonces, por ahí aparece, profe, sabe que yo no entendí esto. Ah, chévere, y conversamos. ¿Quién más tuvo este problema? Sí, yo, y entonces se empieza a retroalimentar. De esa manera, tampoco es que muy cargado, y el estudiante quiera o no, porque no es que se manda la tarea de un día para el otro, siempre se deja un día saltado, entonces también genera una cuestión de trabajo autónomo, que es como que creo que la parte más dificultosa. Pero esa es una propuesta que se está haciendo al menos desde estamos ahí trabajando y ha dado muy buenos resultados. Chévere, Brandon, me parece muy bien esa iniciativa. De hecho, siempre estoy con mucho interés de saber qué hacen ahí en CEPSI, porque me parece muy interesante la apertura, por tanto, del mismo centro educativo como de los padres, de los alumnos. Parece algo muy bueno porque realmente aprendemos de muchas maneras. Entonces, ¿quién no ha aprendido con ciertos juegos de video, ciertas cosas, ciertas actitudes? También pensamiento lateral con muchos juegos. Recordemos un Zelda de DS en el cual tenías que tú apagar la vela para poder ingresar al castillo y yo estuve 2 horas ahí con todas las armas haciendo el otro, y el DS tiene un micrófono incorporado en la consola y solo ha sido de soplar. Teníamos que pensar, como es el pensamiento lateral, llegar y resolver desafíos de una manera no tan común. Entonces ahí está como desarrollamos. Y como complemento ahí te dejo una herramienta también súper chévere, se llama Edpuzzle, en el cual es una plataforma, una herramienta que tú puedes coger videos de YouTube, cortarlos e incluir preguntas en el avance del video, y es súper chévere para ir complementando esta educación en casa, porque ya ahí van a tener todo el contenido de una sola, entonces se ahorra mucho tiempo y no solo está viendo y después envían la tarea y de nuevo ir a ver, sino ya vas haciendo a la par todo ese aprendizaje. Vamos a colocar eso en el chat. Gracias, Pepe. Vamos a poner un poco de como habíamos dicho en el orden del día, ¿no? Tenemos unos cuantos pros, tenemos unos cuantos contras, tenemos algunos comentarios que leer. Por ejemplo, aquí Pachi Kurai nos dice: saludos amigos, chévere la iniciativa. Sería bueno abordar cómo incluir a los profes que no conocen nada de tecnología, ¿no? Aquí hay 2 cosas que quiero comentar. Una, es muy cierto, debe haber, no vamos a dar números, imposible, pero debe haber una enorme cantidad de profesores y docentes que de pronto pasen los 60 años y no tengan la más mínima idea de cómo usar Zoom, de cómo usar StreamYard, de cómo hacer unas clases digitales, porque están tan acostumbrados ya a la vieja escuela que no saben cómo hacerlo. Pero también quiero yo dar un aporte. Ya vamos a ir poco a poco dándoles los aportes aquí en vivo. Hay un aporte súper interesante que yo encontré, que es tal y como ya habían mencionado Pepe y Brandon. Creo que
el Flipped Classroom va a ser base para estas cosas y ver los contenidos antes nos va a permitir hacer un buen trabajo durante las sesiones de Zoom. Entonces, quiero recomendarles también a un muy particular y peculiar usuario de una plataforma que es muy odiada, pero que yo le veo un potencial educativo impresionante, que se llama TikTok. Muchos le tiran bastante pestes a TikTok, la aplicación que está de moda ahorita, ¿no? Pero, ¿qué encontré en TikTok? Hay un usuario que su nombre es @aprendemates y es un señor de 70 años, casi 70 años, que te enseña matemáticas, que te enseña a hacer ejercicios de matemáticas en menos de 20 segundos. Entonces, yo creo que eso es innovar, por ejemplo. Eso es innovar mucho en materia. Imagínense, comparemos, hacer un ejercicio de mate en 20 segundos o tener que aguantar 2 horas de diapositivas. O sea, la diferencia es bien grandecita. Ya les vamos a poner cómo encontrarle a este señor de Aprende Mates. Es más, ahorita, ¿qué te parece? Voy a compartir la pantalla a ver si es posible. Si es posible, podemos verlo en vivo, sería espectacular. Desde la compu sabe ser medio difícil ver en TikTok los videos. Yo no he podido, no sé, tal vez porque no tengo usuario, no sé si... Vamos a intentar a ver. Sí, vamos a intentar. Continuamos leyendo algunos comentarios hasta que... Lo que estaba diciendo Pachi, dice, saludos, chévere iniciativa, sería bueno abordar cómo incluir a los profes que no conocen nada de tecnología. Te comento, Pachi, que en nuestro canal en la U, en YouTube, vas a encontrar un apartado que dice Educación versus COVID, que nos unimos a una iniciativa de Latinoamérica. Entonces ahí hemos compartido una serie de videos en los cuales estamos hablando sobre metodologías, herramientas, cómo llevar a cabo las clases, preparar material para una clase en línea. Y todos los días estamos realizando transmisiones a las 8 de la noche con diferentes ponentes de varios proyectos educativos, docentes de Latinoamérica, que puede ser una herramienta que sirva a los docentes para aprender todo esto. Gracias. Recuerden que toda esta información, todos estos aportes, de estos canales, de estas situaciones, la vamos a dejar a modo de comentario y también vamos a poner una publicación después del podcast para que puedan acceder y tener todas estas situaciones. Aquí tenemos a profe Carlos Maxi. Esto es un TikTok matemático, dice. ¿Qué tipo de fracciones hay? Mira, están las fracciones propias, que es cuando el numerador es más pequeño que el denominador, 2/3. La fracción impropia, pues es cuando el numerador es más grande que el denominador, por ejemplo, 8/3. Luego está la fracción decimal, que es cuando el denominador tiene la unidad seguida de ceros, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Bueno, y aquí él tiene un montón, mira esa cantidad. Tienes más de 100.000 seguidores, Yo creo que es lo interesante de TikTok. Primero, TikTok es la red social que está en excelencia en el rango de edad que son nuestros estudiantes en su mayoría, hablando de colegio, ¿no? Los centennials. O sea, el TikTok es centennial, ¿no? Y segundo, que el formato de TikTok, primero, es un formato vertical, es decir, es un formato que te permite a ti estar con tu celular y verlo directamente, no necesitas estar en la compu o no necesitas ponerlo horizontalmente. Es un formato vertical que es muy útil para los chicos que hacen todo acá. Y segundo, el formato también te obliga a que el video sea súper concreto, súper corto. O sea, tiene que ser clave. Lo que a mí me parece espectacular. Sí, y ahí va lo que yo decía de la iniciativa. Yo no me hubiese pensado encontrar un video así en TikTok, por lo que, según yo, mi perspectiva es que van los chicos a estar ahí de entretenimiento, de ocio. Total, vean, este profesor ha tenido esta iniciativa, le va muy bueno. Y como tú dices, Brandon, conocer bien la herramienta, porque para poder aplicarla debemos conocer bien. Entonces, ya viste pequeños consejos de cómo debe ser la cámara, debemos ser concretos por el tiempo. Me imagino que no puede durar más de 1 minuto, hay una explicación. Entonces, de igual manera, también debemos saber cómo llevar a cabo, si vamos a hacer videos, pues recordar que como personas tenemos hasta 7 minutos de atención dentro de un video. Ya si hacemos un video un poquito más largo, tiene que ser, pero mega entretenido para que lo sigan viendo, pero por promedio son 7 minutos. Sí, eso es correcto. De hecho, eso justamente hay un montón
de información al respecto de cómo hacer un video que enganche, y justamente la recomendación es que el tiempo promedio debería ser 7 minutos. Querido profesora que nos estás ahí escuchando, ahí hay muchos que están acá ya interactuando, muchas gracias por estar aquí. Si tú quieres generar un proceso de aprendizaje virtual mejor para tus estudiantes, te recomendamos sí o sí empezar a crear tu propio contenido. O a su vez, buscar contenido que se adapte a la destreza o se adapte a lo que estás tú dando, al tema que estás tú trabajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestro amigo Pepe justamente estaba hablando de que AlaU tiene un montón de contenido libre que tú puedes aplicar y que son justamente clases asimismo pensadas para hacer lo más didáctico posible la repartición de un tema. Pero nosotros, la gran mayoría, si estás viendo al menos este podcast, yo supongo que todos tenemos esto de aquí, ¿no? Un celular. Yo creo que ahora no hay una excusa para coger como lo muestra aquí. Mira, lo voy a poner. Mira, no hay excusa para acoger a alguien, a tu esposo, esposa, amigo, hija, quien sea que esté contigo, o alguna cuestión ahí que le colocas que se quede bien. Trípode de $5. Exacto, y te haces un video lo más concreto posible del tema que estás hablando, lo más concreto posible. Y aquí hay algo interesante que yo estaba leyendo la otra vez y que quiero abordar, justamente cómo hago para que mis alumnos no se aburran o se desmotiven con clases virtuales. Es que las clases virtuales no tienen que ser en absoluto pensadas que van a ser clases normales. ¿Sí? No son clases normales, las clases virtuales cambian por completo el espectro, el paradigma de la clase. Entonces, lo que hay que hacer es dar las cuestiones concretas. Si es que no entiende, porque tú dices, bueno, es que estoy explicando de manera demasiado concreta o demasiado sencilla y necesito mejores ejemplos, no te preocupes tampoco, porque necesitas luego de la otra parte, que es la interacción. Y lo bueno de la virtualidad es que tú puedes estar ahí, si tienes un grupo de chat, si tienes tu WhatsApp con tus estudiantes o lo que sea. El estudiante puede decir, profe, yo no entendí esto, y ahí sí tú le respondes directamente, que eso es la personalización que se requiere en este sentido. Y otra cosa importante es que sea cálido, ¿no? Porque a veces estamos con esta pantalla aquí y las clases se vuelven frías. Y eso también desmotiva. A todos nos desmotiva estar escuchando a alguien. Por eso nosotros vemos Luisito Comunica y no vemos a alguien que está hablando así todo el tiempo, sino vemos esta situación de calidez, que se sienta humano, y esto es importante. Entonces, también desde ese lado, yo supongo que aquí este profe en TikTok se nota muy alegre de dar su clase, está muy feliz. Lógicamente va a acaparar gente, ¿no? Lo mismo que pasa con Julio Profe. A quienes han visto a Julio Profe es la misma situación. Tú le quieres a Julio Profe, ni siquiera le conoces. Sí, ahí es algo que yo siempre me he puesto a pensar. Yo no sigo mucho a youtubers, y alguna vez estaba viendo a Luisito Comunica y realmente yo me puedo quedar viendo toda una tarde los videos de él, porque es esta energía, cómo conecta con las personas. Siempre me he pensado, ¿qué tal si él hubiese creado un canal sobre física, sobre algún otro, o sea, yendo hacia la educación? Si tuviera el mismo éxito, y ahí se pudiera demostrar que es esta energía con la que él transmite todos sus mensajes, todas sus cosas. Entonces, imagínate así, pues. Y ahora sí, aquí viene lo chido, chicos, y simplifican alguna ecuación o algo así. Era súper interesante eso. Entonces, no me sorprendería que nos sorprenda, no me sorprendería que nos sorprenda con algún nuevo canal aprovechando esta oportunidad, porque el sujeto, el Luisito, es muy, muy pilas y seguro que está planeando alguna cosa para todos los que estamos encerrados viendo contenido ahora, ¿no? Que YouTube se va a volver todavía más fundamental. Perdón, no te quería interrumpir, acaba. No, ese era mi consejo, como que ser muy, muy abiertos y tener esa energía, ese aquí para conectar con los estudiantes. Y ya que mencionas YouTube tiene varios proyectos, va a invertir 20 millones para modificar toda la plataforma en los canales educativos. Entonces hay unos 2 o 3 canales por ahí que ya están con esta nueva modalidad. Entonces es una interfaz totalmente diferente. Al lado dice playlist educativa y no van a salir anuncios
y puedes estructurar las listas de reproducción como unidad 1, la creación de la Tierra, video 1, el Big Bang, teoría 2, la teoría de la evolución, teoría 3, así. Entonces es una interfaz súper chévere y está apuntando hacia allá YouTube. Chuta, no tengo aquí mi cuadernito de la tesis, está en el otro cuarto, pero ahí tengo bastantes datos y uno de los que me acuerdo es que el 76% de los latinoamericanos ingresa a YouTube para desarrollar una nueva habilidad u obtener nuevos conocimientos. Entonces nos da bastante que hablar de lo que estamos nosotros usando estas herramientas para nuestro beneficio, y pues es muy chévere. Y hay en una misma capacitación de YouTube nos dijeron que se ven 3 veces más videos educativos que videos graciosos sobre gatitos. Sabemos que los gatitos son muy buenos. Aquí hay algunos comentarios. Germán Rivadeneira nos dice, ¿la gamificación será una buena estrategia o no? Y Pachi también dice, compas, vuelvo a consultarles, ¿pueden recomendarme una aplicación o programa para gamificar lengua? He utilizado la más básica, Kahoot. Interesante que abordes justamente la gamificación, porque eso es lo que más hacemos nosotros. Y agradecemos muchísimo esta pregunta. ¿Es la gamificación una buena estrategia? Sí o no. Siempre va a ser una buena estrategia mantener motivado a tu estudiante. Esa es la respuesta más concreta. La gamificación lo que busca no es más que enganchar al usuario para que realice ciertos comportamientos o acciones que tú necesitas. ¿Sí? ¿A través de qué? De pensamientos de juego. Entonces, la gamificación es una estrategia excelente si lo que tú quieres es que, por ejemplo, tu alumno tenga más trabajo autónomo o tu alumno te preste más atención en tus sesiones de trabajo Zoom, etc. Ahora bien, la cuestión ahora es que la gamificación se presta para ser o muy simple. Si hablamos solo de una aplicación, no nos va a hacer el trabajo. La gamificación es un proceso que tú requieres de pensar y de ser creativo y de principalmente, y aquí vamos, y yo creo que esto es lo más importante, que el docente, que el profesor tiene que meterse en su corazón. Hay que pensar en el estudiante. Todo lo que se haga tiene que ser pensado desde el estudiante. No desde nosotros, sino desde el estudiante. Y eso a veces es un poco complicado. Pero hay veces que el estudiante no requiere de una super mega gamificación tematizada y que crean que son superhéroes y toda la cuestión. No, sino tal vez solo requiere tener una situación que le diga si estás cumpliendo y que cada vez que le diga eso, dale, sigue, avanza. Cosas así, retroalimentación. Entonces, es importante. Ahora, aplicación o programa para gamificar lengua, hay un montón. Hay un montón y nosotros, yo recomiendo, principalmente siempre que los procesos de gamificación sean personalizados y que las herramientas que ocupes sean solo herramientas que te dan una superficialidad, pero no más la base de tu gamificación. ¿Sí? Aquí hay otro interesante. ¿Qué pasaría con aquellos estudiantes que no manejan aún las herramientas digitales ya que eliminaron la materia de computación? Esto es cierto, esto es algo que está pasando. No obstante, por eso Zoom es bueno, porque Zoom si tienes, por ejemplo, tienes en el celular, ¿no es cierto? Lo tienes en el celular y a pesar de que hay estudiantes que son malos en la computadora, suelen ser muy buenos en el celular. Son unos armas en el celular, claro. Sí. O sea, lo que yo creo, volvemos a repetir, si tú piensas en el estudiante, más bien yo creo que sería de pensar un poco en cómo podemos hacer que su celular sea su herramienta y cómo podemos aprovechar esto. Pero esto es interesante, es una muy buena pregunta, porque sí es cierto que hay muchachos que hasta usar el Word se les complica. No sé qué opinas tú, Justin, de esto. A ver, vamos también aclarando algunas cosas. Todos hemos logrado algo muy interesante el día de hoy. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos y gracias, Brandon. Es que hemos llegado a muchos docentes, ¿no? Interesante, llegamos de golpe a unos cuantos docentes que nos están preguntando qué hacer, cómo abordar, cómo preparar una clase, cómo dar el salto virtual, ¿no? Si ustedes, queridos, como les decimos a nuestros estudiantes, queridos estudiantes, a nuestros queridos profesores, si gustan, no olviden, estamos en la página del Laboratorio del Juego, pueden escribirnos por interno
y pueden hacer las consultas que necesiten. Precisamente para eso nació Laboratorio del Juego. Somos una consultora educativa que estamos prestos para poder ayudarles en lo que nos sea posible, precisamente ahora que estamos viviendo esta revolución educativa, ¿no? Entonces, escríbanos con confianza en nuestra página de Facebook y estamos listos para ayudarles. Después, otro aporte que me acaba de pasar Pepe, ya les vamos a poner en la página, es precisamente lo que él decía, la playlist con esta transición educativa, ¿no? Como pasar digamos, ¿no? De lo análogo a lo digital. Ya les vamos a poner, ya tengo aquí el link, ya les vamos a pasar. Y la gamificación, igual que apoyo lo que dice Brandon, pues, ¿no? La gamificación, al igual que Kahoot, que no lo había oído, de verdad, ¿no? Pero ahora lo estoy leyendo, Kahoot, Flipped Classroom, Waldorf, etcétera, etcétera. A la larga, todas son experiencias. Todas y cada una de estas mecánicas, herramientas, aportes, etcétera, son experiencias. Y depende de ustedes, como profesores, hacer que la experiencia sea buena o sea mala. Esa es la única diferencia en realidad. Puede venir la mejor herramienta número 1 del mundo, a la que, pues no me invento, ¿no? El Ministerio de Educación ha pagado $100 millones para tener esta herramienta, pero si ustedes continúan dando la misma experiencia con esta herramienta nueva, todo va a ser igual. La clase va a ser, no sé, aburrida, poco interesante, van a tener pésimos resultados. Entonces, recuerden que la experiencia es lo que vale. La experiencia que ustedes puedan generar con esas herramientas es precisamente lo que va a hacer la diferencia entre un docente, digamos, adaptado a las nuevas tendencias y alguien que está quedándose atrás. Germán Rivadeneira nos dice, tenemos que recordar que el Zoom es gratuito y da solo 30 minutos, la creación de app para unidad específica sería otra opción. Por ejemplo, aquí Germán nos pone algo, ¿no? No dependamos exclusivamente de una herramienta si sabemos que tienen limitantes como 30 minutos. Entonces, qué mejor que aplicar lo que hemos estado hablando el día de hoy aquí y hacer el trabajo en 30 minutos, por ejemplo, ¿no? Para no depender de algo como una limitante. Una nueva sesión, todo es incómodo. Exacto. Para el mismo estudiante. Perdemos el interés y todo. Además, seamos francos, si ya en clases tradicionales, 2 horas de matemáticas, 2 horas de biología o 2 horas de lengua o lo que sea, ya nos tenían cansados, más bien aprovechemos que tenemos ahora media hora para hacer algo bueno, ¿no? Porque 120 minutos que a veces algunos profesores se tomaban la molestia de dar una clase seguida, hacen que la atención del estudiante no sea efectiva al 100%. Entonces, más bien, tomemos la media hora como un reto nuevo en simplificar nuestra clase, ¿sí? Ahora que continúen mis amigos y yo quiero, justamente de esto, es también hacerles una invitación, porque a lo largo de este mes vamos a estar haciendo webinars, ya no solo podcast, no vamos a estar solo hablando, sino vamos a hacer webinars en los que vamos a abordar distintas herramientas muy buenas para poder subir de nivel esta educación virtual que tú estás haciendo. Por ejemplo, tenemos preparado uno para que te vuelvas un Zoom Master, es decir, seas bueno usando el Zoom y saques todo el provecho de Zoom, pero también tenemos uno para Facebook educativo, que eso es buenísimo, porque Facebook tiene, no sé si sabían, pero tiene una opción en grupos que se llama aprendizaje social, y el Facebook con aprendizaje social es todo lo que, una herramienta única. Es increíble. Quisiera mostrarles yo solo una de mis clases, donde yo, por ejemplo, tengo un sistema de retroalimentación muy claro, porque no sé si sabían, pero las reacciones, el me encorazona, el me enrisa, el like, el me enoja y todas estas cuestiones, es una manera en la que Facebook gamificó hace mucho tiempo su red social. Sí, es gamificación ya de por así. ¿Por qué? Porque es una recompensa que estás recibiendo por un aporte. Entonces, yo tengo en este grupo de Facebook, les tengo a mis muchachos que si yo les doy un me encanta, ellos saben que cuantitativamente hablando, está entre un 9 y un 10. Si tienen un like, está entre un 8, un 9, etcétera. Pero no les doy la nota como tal, porque eso se va a ir viendo después, porque lo que yo busco es más bien que sea cualificable los aportes en esta red social, y tú le puedes dividir en unidades, y eso es lo maravilloso, y las unidades
trabajan solas y te da las estadísticas de las unidades y tienes cuestionarios. Es decir, si tú necesitas al final de la unidad, le colocas un cuestionario y lo llenan. Es decir, vamos a tener un webinar de usar Facebook para esto, que le vamos a mezclar con otras herramientas gráficas, cosa que tu grupo de Facebook de aprendizaje social ve al pelo, esté hermoso, para que solo tengas que invitarles a tus estudiantes, ellos se unan y estoy seguro que harás un gran uso de esta herramienta. Este webinar está también pensado justamente en eso. Hay otras buenas preguntas acá. Sí, ahí quiero apoyar con algo más. Hablamos mucho que estas son nuevas experiencias de aprendizaje, entonces me parece muy interesante lo que estás compartiendo, Brandon, porque la experiencia va desde el momento en el que vamos a entrar. Entonces, si tú nos vas a enseñar a usar estos grupos de Facebook de manera de aprendizaje, pues me parece chévere, porque la experiencia no comienza en el rato que se conectan a la clase, ya empieza en el momento que recibieron el link de Zoom, con el mensaje, o en este caso, los primeros pasos del dar clic e ingresar a ese grupo. Desde ahí ya los estudiantes se van a motivar, van a cogerle amor, van a cogerle odio, entonces es muy importante tener el aspecto. Algo que he subrayado acá en mi cuaderno es también plantearnos un objetivo, pues entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestro grupo de YouTube? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta sesión en Zoom? ¿Cuál va a ser el objetivo con el que les envíe esta clase por esta aplicación o de esto de aquí? Y otra también que se usa bastante en Internet es el llamado a la acción. Justo lo que estaba haciendo Justin hace un rato, estamos aquí como laboratorio del juego, escríbanos un mensaje, ahí está generando un llamado a la acción. Entonces, deben conocer los modelos de comunicación, el receptor, el mensaje. Eso sí es cierto. Ahora que estamos en el mundo virtual, es bueno que tal vez le den una oportunidad a conceptos de marketing digital. Sí, y hay otro modelo de comunicación que dice quién dice qué, cómo y con qué efecto. Entonces, tú estás diciendo qué, de qué manera lo estás diciendo y qué va el receptor, cómo va a reaccionar. Entonces, en este caso, pues, fue lo de escriban y les vamos a estar apoyando ahí por la página de Facebook del Laboratorio del Juego, que me parece algo chévere, pues que estén ahí dispuestos a ayudar. Entonces también, ¿cuál va a ser el call to action de nuestros estudiantes? Pues que vayan a ver un nuevo video, que hagan una tarea, que averigüen más. Entonces es muy importante también despertar esa curiosidad y esas ganas de seguir aprendiendo. Como ejemplo, YouTube también tiene polls, es decir, tiene encuestas, ¿no es cierto? Tú puedes poner en YouTube encuestas, no sé si sabían eso. Por ejemplo, por parte de mi trabajo, nosotros hacemos clases todos los días, nos grabamos clases. Entonces, ¿cómo yo hago un CTA, un call to action a mi estudiante en un video clase que yo tengo? Digamos, estamos viendo cualquier tema de filosofía, ya, la filosofía, la socrática, ¿no es cierto? Los tres socráticos. Y de repente inicio con, hoy día tenemos que aprender y responder estas preguntas, y respondes estas preguntas, la clase está bien, con algún tema enganchante. ¿Sabías que la mayéutica, que es el método socrático, hasta el día de hoy estamos haciendo? De hecho, justamente esta pregunta que te hago es una manera de abordar la mayéutica y cualquier cosa así, y de repente hago un call to action. Coméntame, ¿qué crees de esto? O ¿cuál de las dos cosas crees que es más importante? Recuerda que aquí está para votar. Entonces, esos son call to actions que tú haces, que de cierto modo el video, que lógicamente ellos van a tener que ver, se vuelve un poquito más ameno. Eso es muy cierto, lo que dice Pepe es un gran, es una realidad. Yesenia dice, ¿cómo podríamos dar clases online a niños de 9 años, ya que no manejan la tecnología? Y también existen padres de familia que tampoco lo hacen. Y hay otra que es muy similar a esta, que dice, ¿cómo se puede trabajar con niños de segundo año para que no se distraigan mucho y llegar con aprendizajes significativos? Y que creo que van un poco de la mano. Te doy la palabra, Justin, pero ahora solo yo quiero abordar una situación que es que hay que hacer lo posible. Si es que los papitos no manejan esa tecnología, ellos son nuestro obstáculo. Entonces, ¿a quién hay que abordar primero? Sería a los papitos, ¿no es cierto? Si es que hay que buscar, nosotros entendemos que nuestro país realmente no estaba preparado para esta situación y que por esto nos vamos a topar con estas paredes súper grandes y súper firmes de, uy, es que ellos no usan tecnología, uy, y es que cómo eso si no estamos preparados. Pero justamente ese es el trabajo más fuerte que nos toca hacer ahora. No sé, Justin, ¿tú qué opinas? Ya, a ver, precisamente
vamos a definir un poco exactamente qué es la educación, ¿no? Creo que vamos a preparar otro podcast, ya que hemos tenido mucho éxito, estamos ya cerca de las 60 personas conectadas, muchas gracias a todos. No olviden que pueden mandar sus dudas a la página de laboratorio aquí mismo, ¿no? Un mensaje por privado y les vamos a contestar. Entonces, vamos a recordar qué es de por sí la educación, pues no. La educación no es más, podemos meter un montón de agregados, podemos analizar y reanalizar el concepto básico de educación, pero siempre va a ser uno base, ¿no? Uno base que de ahí han nacido un montón de cosas de diferentes, buenas, malas, etcétera. Y la educación es la transmisión de conocimiento de un punto A un punto B. Entonces, bien dicen algunos profesores que nos están preguntando, ¿cómo puedo hacer si los pequeños, segundo grado, tercer grado, y así similares, no son capaces de usar tecnología? Entonces, pensemos y seamos, como decimos Brandon y yo, y seguramente Pepe está de acuerdo, evolucionemos como docentes, ya no únicamente hacer una transferencia de conocimiento, diseñemos la forma para que llegue esa información también. Por ejemplo, se me ocurre, bien, no esperemos que un niño de segundo o tercer grado sea un excelente operario de Zoom, ¿no es cierto? No va a pasar, pero seguramente está más que acostumbrado el padre o la madre a usar audios de WhatsApp. Entonces, aprovechemos los audios de WhatsApp como una herramienta de trabajo. Como les dije, el docente se encarga de transmitir conocimientos. El docente es el punto A, el estudiante es el punto B. Entonces, aprovechemos que hay otros métodos para comunicarnos con ellos. Tenemos audios de WhatsApp, tenemos mensajes en Facebook, tenemos correos electrónicos y ya precisamente ahí viene nuestra creatividad, nuestra innovación para llegarles a esos estudiantes de menor edad, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos que ser sinceros, como ya dijo Brandon, esto nos agarró por sorpresa a todos, ¿no? A todos nos ha agarrado de imprevisto el tema del virus, entonces nos va a tomar un poco más de tiempo encontrar la mejor forma, pero ahora es clave intentar nuevas cosas, súper importante, es clave intentar nuevas cosas. Entonces, como ya habíamos dicho, si no les está funcionando de esta forma, tendrá que tratar de otra forma. Si no les está funcionando de esa forma tampoco, tendrá que tratar de otra forma. Pero, como habíamos comentado al inicio de este podcast, la educación está pasando por una transformación y no va a volver a ser la misma. Entonces, depende de nosotros como docentes encontrar esas nuevas formas, ¿no? Ya les habíamos compartido un aporte interesante con diferentes personas que están haciendo grandes cosas ya en la educación, como el profe de mate, a la U, etcétera. Por ejemplo, hay un comentario, no sé si me puedes ayudar ya para acabar mi intervención, Brandon. Hay un comentario de uno de nuestros colegas también, José Boroto, nos mandó un excelente aporte. Dice, los profes también tienen que aprovechar para jugar un poco, conocer el juego antes de querer gamificar. Bueno, era otro comentario en el que... El de arriba. Sí, había uno que decía... Aquí está, sí. Compartir la pantalla más que la cara de uno y generar contenido interesante y estar abierto al diálogo. Y esto, a partir de aquí, súper importante, compañeros, queridos docentes, usar humor constantemente que me está funcionando a mí. El humor es clave para la experiencia que ustedes puedan hacer con sus estudiantes, entre todavía ahora y más que nunca a través de una pantalla, ¿no? Si estaban acostumbrados a ser el profe bravo y serio, que créanme, no por malo, pero van a tener que cambiar ese aspecto si quieren ahora de alguna manera hacer que sus estudiantes aprendan algo a través de una pantalla, ¿sí? Ahora sí. O sea, sí, antes de darle la palabra a Pepe, digo, en todo caso, si es que son niñitos, recuerden que los niñitos sí ven YouTube. Es decir, de hecho, por ahí hay muchos memes, y no que esto que está pasando, que YouTube es la nueva niñera. Quiere decir que no es que ellos no puedan ver un video, de hecho sí lo hacen. La cuestión sería, ¿y ahora cómo yo hago un video para que me vea el niñito? ¿No es cierto? Me vea el niño de 9 años, me vea el no sé qué. Ahí había unos buenos comentarios, un nuevo muro. Los padres son los muros que no quieren sentarse con los niños un par de horas. Aquí está el comentario, lo voy a colocar.
Digo, eso sí es cierto, entonces ya sabemos cuál es nuestro problema como docentes y diseñadores de experiencias de aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar la manera de romper ese muro. Eso es lo importante. Entonces, ahora sí, Pepe, continúa. Eso era lo que quería decir. Sí, también debemos de recordar, hablando un poco de marketing, que también es un poco en lo que me desempeño dentro del proyecto educativo, también debemos saber reconocer quién es nuestro cliente y quién es nuestro usuario. Pues recordemos que los padres de familia serán los clientes, ellos son los que han elegido en qué colegio, qué institución, ellos están pagando la educación de los hijos, pero las personas finales, los que están consumiendo la educación, serán los hijos, nuestros estudiantes. Entonces ahí debemos saber de qué manera llegamos a los padres para que de esa manera después caiga el siguiente eslabón, que son los usuarios. Entonces saber bien cómo redireccionar cada uno de ellos. Pues sí, tal vez se envía un correo, este correo será algo más formal para que el padre pueda pues entender, porque debe ir en un idioma que una persona adulta lo entienda, pero la clase, los contenidos ya debe ir en el lenguaje que entienda el estudiante. Entonces sí, es muy chévere. Y Justin dijo que la educación está cambiando hoy en día con esto que estamos viviendo, y no solo la educación, nosotros también, porque creo que hay muchos proyectos, muchas cosas o muchas actitudes que hemos cambiado y adoptado ahora. Entonces me imagino que la gente ahora va a empezar a apoyarse un poco más de la tecnología para estudiar. Y hay una frase que me gusta muchísimo, que es de Tim O'Reilly, que es un gurú de esto de la innovación y todo, y dice que el objetivo de la tecnología no es ganar dinero, es para resolver problemas. Entonces realmente aquí hay 1.000.000 de proyectos, como estaba ahí leyendo un comentario también de Germán, que nos dejó muchísimas aplicaciones. Entonces hay una infinidad de aplicaciones, entonces debemos ahí poner nuestra energía para que esa aplicación, esa herramienta, pues logre conectar con los estudiantes. Muy bien, estoy buscando aquí un comentario que hablaban sobre los colegios. Sí, acabo de verlo. Se llama Colegios Fontán. Sí, es exactamente. No le encuentro el comentario, pero de hecho, me parece que la educación virtual es una excelente oportunidad para empezar con estas nuevas metodologías. Los colegios Fontán tienen un poco esta iniciativa de los aprendizajes invisibles. No sé si alguien ha leído o escuchado de los aprendizajes invisibles. Es un libro muy interesante, se me va el autor en este momento, pero que te dice que no solo la escuela, por decirlo así, se da el aprendizaje en lo que se pone en la pizarra. Es decir, los aprendizajes invisibles están alrededor, ¿sí? En el camino a casa, en el camino a la escuela, en el cómo jugamos con nuestros compañeros. Esos son aprendizajes invisibles. ¿Y cuál es la idea de esta escuela? Es no tener asignaturas, no tener aulas como tal, así cuadradas, sino es aprovechar el aprendizaje del vivir, por decirlo así. Es muy interesante. ¿Cómo pudiésemos hacer esto con la virtualidad? Yo creo que es muy posible, yo creo que sería algo interesante de analizar, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, bueno, sí, ha sido un éxito esto, realmente muchas gracias, Pepe, por tu compañía el día de hoy, ha sido un éxito. Vamos a continuar con estos podcasts semanales para ustedes, ya vamos a ir viendo los temas, podemos hacer temas precisamente de herramientas, ya específicamente herramientas virtuales. Yo algo que quiero rescatar mucho, ¿no? Es que la auténtica educación tradicional, no esa educación industrial que nos vendieron ya hace muchos años, sino la auténtica educación industrial, hablando de método socrático, mayéutica, debate, discusión, poder volver y darle a la vida, precisamente ahora nos va a servir muchísimo en esta nueva era digital. Había un comentario último que quería leer, pero bueno, también podemos dejarlo para otra ocasión porque creo que ya se me perdió. Déjenme ver. Sí. Muchas gracias por toda su atención, por todos sus aportes, un montón de aportes, mucha gente, y es que de hecho eso es algo muy importante que creo que debemos empezar a cortar con la virtualidad que tenemos entre docentes. Es que por alguna razón, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por alguna razón yo siento como que a veces hay como un tipo de competencia entre docentes, pero debería ser todo lo contrario. Ahora más que nunca necesitamos todos darnos la mano y aportar, porque cada uno tenemos nuestras fortalezas, y tal vez esas fortalezas entre todos podemos ir aportando para generar cosas muy chéveres. Por ejemplo, aquí Germán nos dio un montón de aportes buenísimos que vamos viendo poco a poco en el futuro. Y igual, José
Javier también, etcétera. Entonces, ya encontré el comentario que quería leer, creo que es uno muy bueno ya para cerrar esta última sección, es el de Martín Guzmán, pero el otro, ¿no? El que habla de los padres. Y sí, precisamente hay unos cuantos autores de temas de pedagogía en general en el que recomiendan que hoy por hoy que los padres se adentren más que nunca en la educación de sus hijos es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a enviar a nuestros hijos a las escuelas, colegios y universidades como si fueran una especie de guardería en donde ellos verán cómo aprovechan su tiempo. Lo importante es que a mí me traigan una libreta de notas y listo, pero no. En realidad hemos estado aprovechando mal el recurso de la educación como que fuera una especie de guarderías para niños grandes o adolescentes. Ahora es precisamente más que nunca los padres tienen que estar inmiscuidos en la educación de sus hijos, ayudándoles a entender todo esto que está pasando y cómo pueden continuar aprendiendo. Por ejemplo, hay metodologías educativas increíbles como el homeschool, que se usa mucho en países anglosajones, que tienen resultados impresionantes. Pero bueno, son temas que iremos tocando en otros podcasts también. Sí, igual para despedirme, quería cerrar primero. Muchas gracias, Justin y Brandon, pues por la invitación, pues aquí siempre abierto, ya saben, ayudarles y apoyarles con todo lo que se pueda. Y quería también acotar un poco sobre ahí esto de la educación bancaria, pues que estamos todos sentados frente al profe a recibir el monólogo y sentados así sin poder compartir. Entonces, Paulo Freire hace muchas reflexiones y de hecho hay muchos autores que sugieren que las aulas debieran ser redondas para que así los estudiantes estemos de frente, porque hay muchas maneras en las cuales se aprenden y ese compartir de conocimientos con tus iguales ayuda bastante. Y eso es algo que yo he visto bastante aquí en la educación en línea, porque lo estamos haciendo. ¿Y cómo? A través de los comentarios. Pese a que estamos distantes nosotros de nuestra casa, Martín dice desde Argentina, pero estamos realizando ese diálogo a través de sus comentarios, de sus aportes, y esta clase o este podcast lo hemos hecho todos, no solo nosotros tres, sino toda la gente aquí que ha compartido en los comentarios de Facebook. Y eso es lo que a mí me gusta bastante de la educación en línea, pues que es muy trabajoso, sí, debemos prestar bastante atención a todos, como se está intentando aquí en este momento, y pues es algo muy chévere porque nutre la clase, porque ya hoy en día no es ese monólogo de un saberlo todo, porque recordemos que gracias a las tecnologías ya nadie sabe todo, pero todos saben mucho. Entonces, es ahí donde todos tienen que aportar y dar mucho para la clase. Muchas gracias, amigos. gracias a todos por estar aquí, gracias por escucharnos, por vernos, por comentar, por participar. Estos podcasts vamos a continuar en esta época de cuarentena, vamos a seguir generando más contenido y vamos a seguir haciendo cosas interesantes. No se olviden de darle, de seguir a nuestra página Laboratorio del Juego, donde like. Vamos a estar hablando justamente de la educación, de cómo podemos ahora en época de virtualidad darle un twist, darle un empuje, darle algo más a esta educación y por supuesto en nuestra especialidad Laboratorio del Juego, gamificación y cómo usar el juego para estos momentos. Así que nos despedimos. Muchas gracias a todos. Un último mensaje antes de acabar, queridos docentes y las personas que nos están escuchando. Como ven, estamos muy contentos con todas las personas que están aquí acompañándonos. Dos cosas muy importantes ya antes de despedirnos. Una, no olviden que si tienen dudas, no sean como precisamente los chicos más retraídos de la clase, ¿no? Que tienen miedo de preguntar, pero no lo hacen. Escríbanos por interno con toda la confianza del mundo. Estamos ahí para ayudarles, la primera, ¿no? Y la segunda es que les adelantamos que esta misma semana, probablemente hablemos de un día jueves o un día miércoles, les vamos a tratar el primer webinar también aquí en Laboratorio del Juego, con una herramienta pedagógica muy, muy buena que está dando resultados interesantes también para que les manden a sus estudiantes. No creo que haya nada más que agregar. Muchas gracias. Me despido yo, Justin. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Gracias, Pepe, de nuevo. Gracias, Brandon. Y que la tecnología nos permita llegar todavía más lejos en educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.